tema que a todos nos tiene más que preocupados de alguna manera y ocupados, por eso estamos acá, sobre, bueno, cómo volvemos, la vuelta, el retorno a la actividad presencial, qué medidas tenemos que tomar, qué marco normativo por ahora nos acompaña sentando las premisas, si se quiere, o el ABC, como nosotros decimos, de las medidas de seguridad o de higiene que hay que mantener en las empresas. Y un poco la propuesta de hoy es escuchar tanto la perspectiva legal como la perspectiva médica, pero también intercambiar con ustedes algunas inquietudes, algunas de las cuales ya nos hicieron llegar vía el formulario de inscripción, pero la idea también es compartir eh, preguntas, dudas, algunas cosas que ustedes piensan implementar de acuerdo a la operativa específica de sus empresas. Y sí, serles totalmente francos, nadie tiene la verdad revelada sobre ningún tema de los protocolos de vuelta a la actividad presencial, ¿no? Eso como premisa para decir, no hay verdades absolutas, entonces esto es un poco de construcción colectiva y de intercambio para llevarnos todos algunas ideas, algunos conceptos y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Le doy la palabra al doctor Fernando Vargas para que nos haga un poquito de contexto en cuanto a los temas, los aspectos legales, y los invito a silenciarse y a plantear preguntas a través del chat cuando ustedes lo consideren. Bueno, gracias. Creo que con problemas de conexión porque te estaba escuchando un poco entrecortada. ¿Ustedes me escuchan bien? Un poco entrecortado, Fernando, un poco entrecortado se Bueno, te escucha. cualquier cosa me avisás o con la mano o me escribís por ahí por el chat si se interrumpe. Supongo que es la conexión acá del edificio porque te decía, normalmente de mañana tengo clases y esto anda bárbaro de mañana, pero cuando me conecto de tarde se ve que hay mucho consumo acá en el edificio o en la zona y se dificulta. Así que bueno, cualquier cosa me avisa. Buenas tardes para todos. Algunos ya los saludé, algunos conocidos que ya vi ahí en el chat. Como decía Andrea, estamos ante una situación muy interesante desde el punto de vista empresarial. Estamos por dar un paso. El primer paso que dimos fue el del teletrabajo, o sea, el de salir todos disparando de la empresa para nuestros refugios. Y ese lo hicimos rápidamente y no tuvimos ni mucho protocolo, ni mucha situación. Ahora el asunto es volver. Y para volver hay que tomar medidas adecuadas, o sea, tenemos que implementar determinados protocolos que nos están marcando las autoridades, y además, básicamente, y esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta, hablábamos ayer con el doctor Andrés Álvarez, le voy a decir a Andrés ahora ya directamente, hablábamos ayer con Andrés que mucho de esto es un tema de sentido común, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la situación es totalmente excepcional, la normativa es casi inexistente en cuanto a cosas concretas. La parte científica, que es la que va a abundar Andrés, también tiene más dudas que certezas, me parece a mí, por lo que escucho nomás como ciudadano interesado. Entonces, entre todos tenemos que hacer un combo. Y además, todo eso después hay que aplicarlo a la realidad específica de cada una de las actividades que tienen ustedes, con problemas concretos, dónde están, qué tipo de infraestructura logística, qué tareas realizan, cuántos trabajadores tienen, cuáles físicas o locativas de la empresa. O sea, hay todo un montón de cosas que hay que decodificar de lo general y adaptarlo a las empresas de ustedes. Con lo cual eso genera una complejidad bastante interesante. Desde mi punto de vista jurídico, yo voy a hacer una pequeña introducción nomás, para dejarle, porque creo que el centro de todo esto es la apreciación desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, que seguramente son las mayores cantidades de dudas que tienen por las preguntas que nos han mandado. Sin perjuicio de ello, aclarar que tanto en la intervención mía, creo que con Andrés lo mismo, cuando alguno tenga preguntas o algo que las vaya mechando para no dejar todo para el final, porque si no después se nos empieza a complicar. O sea, lo mejor es hacer un taller de ida y vuelta y no una exposición unilateral de nosotros y que después ustedes pregunten. Pero eso lo vamos viendo, Andrea va moderando, o Silvana, no sé quién de las dos, y nos van interrumpiendo. Bueno, vayamos a lo específico. Lo primero que tenemos que decir acá es que estamos en presencia, como suele ocurrir, entre derechos y deberes que están en tensión.
Eso es lo primero que tenemos que ver. O sea, nosotros, los abogados, estamos acostumbrados siempre a estar en el medio o enfrentados a derechos de dos partes que están en tensión. O sea, tensión quiere decir que están tirando para distintos lugares. Y acá se da una particularidad, que esos derechos que están en tensión, y ahora vamos a ver entre quiénes, tienen como un objetivo que es común. O sea, todos quieren llegar a lo mismo, a pesar de que cada uno tiene sus propios intereses. Ahora vamos a ver que tenemos básicamente tres participantes o tres jugadores o tres partes involucradas en esto. En primer lugar, tenemos a las empresas, que tienen sus derechos y tienen sus obligaciones. Después tenemos a los empleados, que también tienen sus derechos y sus obligaciones. Y por último tenemos a las autoridades sanitarias, que también tienen que hacer jugar su rol y su participación en esto. Entonces, cada uno de ellos tiene derechos, tiene sus obligaciones y que están en tensión con los derechos de los otros, con la particularidad de que todos estamos buscando lo mismo, que es evitar la propagación del coronavirus, evitar que la gente se contagie y se enferme y eventualmente se muera, o sea, evitar que haya una situación económica que sea irreversible, participar. Entonces, allí sí, Andrea. Que saques la cámara, Fernando. Apaga la cámara, aunque no es muy agradable, pero... ¿Por la cámara? Bien. Sí, se corta. ¿No querés verme? A ver ahora. Ahí está un poco mejor. ¿Sí? Bueno, Perfecto. continúa. Entonces les decía que tenemos esos, repaso un poquito, que tenemos los tres jugadores, los tres participantes con derechos y obligaciones que están en tensión entre sí, pero que buscan un bien común, que es el bien de la sociedad, la salud pública, la reactivación de la economía, etc. Entonces, esto se hace difícil de entrelazar entre ellos. Con la particularidad todavía, o especificidad, que esos derechos en muchos casos son derechos de primer nivel, o sea, son derechos que están en la Constitución de la República, que están en las leyes. Entonces, no es posible que, por ejemplo, la autoridad sanitaria, por un decreto, pueda modificar una ley y mucho menos modificar la Constitución. Como ustedes saben, o seguramente capaz que hasta les llamó la atención, no tenemos ninguna norma legal que trate específicamente del tema de la pandemia. Todo se ha tratado con decretos, con protocolos, con regulaciones, con resoluciones del Ministerio de Trabajo, de la DGI, del BPS, todo eso, pero a nivel legal no tenemos nada específico. Eso no quiere decir que no tengamos un marco jurídico. El marco jurídico lo tenemos igual. Tenemos la Constitución y tenemos las otras leyes. Entonces, empecemos a ver rápidamente esto. En primer lugar, decía que las empresas tienen sus derechos y sus obligaciones. En primer lugar, lo que podemos destacar como derechos de las empresas es a la libertad de trabajo. O sea, eso está consagrado en el artículo 36 de la Constitución, en el cual todas las personas físicas o jurídicas tenemos derecho a ejercer libremente nuestra actividad, la profesión, el comercio, la industria, lo que fuera. O sea que ahí tenemos un foco, un mojón en cuanto a los derechos de las empresas. También las empresas y los empresarios tienen derecho a organizar libremente sus actividades. Es lo que se llama el poder de dirección. O sea, el empleador, en este caso la empresa, vamos a contraponerlo a los trabajadores, por eso decimos empleador, tiene derecho a organizar las actividades, ¿sí? Dónde se va a trabajar, cómo se va a trabajar, con qué cantidad de empleados se va a trabajar, qué servicios se van a prestar, qué productos se van a fabricar, etcétera, etcétera. Eso es resorte exclusivo del empleador. Por lo tanto, ahí ya tenemos otro mojón donde sentarnos. A su vez, ese derecho o poder que le da la normativa también le implica determinadas obligaciones. O sea, esos lugares, por ejemplo, el deber de seguridad, el deber de salud ocupacional, todo eso la normativa se lo pone de cargo de la empresa. O sea, la empresa tiene que velar, como tiene el poder de dirección, a su vez tiene la obligación de velar por la seguridad de los locales de trabajo, la seguridad de los trabajadores, la seguridad de los clientes, de los proveedores, etc. Si nos vamos al ámbito de los empleados, pasa lo mismo. Lo primero que vemos es que tienen el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad, que también está consagrado en la Constitución de la República, en el artículo 7. Por otro lado tenemos, y acá empieza a tomar especial relevancia este tema, presten atención, es el derecho a la intimidad, o sea, a manejar sus datos y su información, en este caso sensible, información médica, a manejarlo en determinada forma, no de cualquier manera,
sino que tienen que regularse por determinada normativa que, como veremos, ya está prevista. Pero a su vez los trabajadores también tienen deberes. ¿Cuáles son los deberes? Los deberes que le impone el derecho laboral en general, el derecho de colaborar, el derecho de informar, en este caso específicamente la obligación de cumplir con las normas, o sea, si hay un protocolo que dice que ante tal situación el trabajador tiene que hacer tal cosa, bueno, tiene obligación de cumplirlo, o sea que ahí también tenemos derechos y obligaciones de los trabajadores. Y por último, tenemos a la salud pública, o sea, a las autoridades sanitarias, que son las autoridades encargadas de la salvaguarda y el interés de los ámbitos de salud pública. O sea, el que tiene que velar por la salud pública es la autoridad sanitaria. En este caso, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República, bueno, todo lo hace, todos los prestadores de salud, lo que se entiende por autoridad pública en sentido, autoridad sanitaria en sentido amplio. Les decía, tenemos pocas normas. No tenemos ninguna específica a nivel legal y a nivel constitucional, en cuanto a la pandemia me refiero, ¿no? Pero sí tenemos algunas otras normas de carácter general. En primer lugar, tenemos los principios que rigen el derecho laboral, todos esos que yo ya les dije, más algunos otros, el deber de colaboración de los empleados, el de actuar con lealtad, el de informar en el caso de encontrar situaciones irregulares, el de cumplir las normas, etcétera, etcétera. Por otro lado, la otra norma que resulta relevante acá es la ley 18.331, que es la ley de protección de datos. Entonces, esa ley establece que, en primer lugar, los datos personales la protección de los datos personales son un derecho humano, con lo cual ya lo pone en el artículo 72 de la República. Acá volvemos de nuevo a lo que decíamos, una norma de carácter constitucional, de primer nivel. A su vez, dentro de esos datos que la ley protege, los datos personales, hay una categoría que dice datos especialmente protegidos. Y dentro de esos datos pone los datos de salud, los datos sensibles y los datos de salud, que son justamente estos que vamos a ver ahora, que el doctor nos va a ilustrar con su exposición. Otra normativa que tenemos son las dos resoluciones que sacó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fundamentalmente la 54 de este año, que creo que es del 19 de marzo, que fue la que amplió la anterior y que estableció una serie de obligaciones, que después vamos a ver un poquito si tenemos tiempo, una serie de obligaciones para los empleadores, particularmente la de elaborar protocolos para el reintegro a las actividades o para el cumplimiento de las actividades presenciales. Que eso es lo que pasó luego, o sea que ahora se está aplicando esa norma. Estamos haciendo un protocolo específico para las empresas de tecnología. Y también tenemos, como último, que lo quiero mencionar porque alguien lo preguntó por allí, a pesar de que a mí me parece un poco excesivo, pero no está de más decirlo, que está la ley sobre responsabilidad penal empresarial, que a algunos les preocupa, sobre si es posible que el incumplimiento de estos protocolos o de estas normas, recomendaciones, etcétera, puede exponer al empleador a una responsabilidad penal amparada en la norma. O sea que ese es el marco jurídico que tenemos. Después tenemos, por otro lado, unas recomendaciones de buenas prácticas que hizo el Ministerio de Salud Pública en carácter general para los empleados públicos, que no es específicamente para nosotros, pero que podría llegar a entenderse como forma de interpretar algunas disposiciones, y particularmente, que lo voy a hablar después que el doctor haga su intervención, el protocolo para la prevención de COVID-19, que es el que se acordó entre el Ministerio de Salud Pública, la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo, FUESIS y la Cámara de Comercio y Servicios, que ese es el que vamos a abundar ahora en detalles. O sea, que ese es el marco que yo quería hacerle para que ustedes vieran que desde el punto de vista jurídico hay determinados parámetros que hay que cumplir o que están establecidos y que luego, a medida que vamos avanzando en la exposición médica, podemos tener alguna referencia específica a esos puntos. Así que, si no hay ninguna pregunta concreta sobre esto, Andrés, te doy la palabra a ti para que sigas con la parte específica. Bien, buenas tardes para todos. Es un gusto participar de este webinar que fuimos invitados por la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información. No sé si tienen alguna pregunta específica en referencia a lo que Fernando acaba de enmarcar en este contexto. Si no es así, yo pasaría a brindar algún tipo de información que nos puede aportar o nos puede ilustrar
sobre esta situación, que como Andrea decía, la verdad absoluta o la verdad revelada no la tenemos ninguno de nosotros. Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista médico, es importante, ¿verdad?, que cuando se presenta una infección, en este caso una pandemia, tengamos presente de que existen, bueno, varios actores involucrados en esta situación, pero siempre es fundamental, y yo creo que como un hilo conductor durante toda esta exposición, y también ustedes, que van a ser los actores también en transmitir información, tengamos en el centro al individuo. ¿Al individuo como qué? Al individuo como un actor que debe velar por su autocuidado, por la preservación de su vida, y si bien pertenece a una sociedad donde desempeña distintos roles, como padre, como hermano, como hijo, como trabajador, ¿verdad?, como actor social dentro de la sociedad, cumpliendo distintos roles, es importante que el autocuidado sea una línea, ¿verdad?, transversal que ocupe la vida del individuo en su totalidad. ¿A qué voy con eso? Que muchas veces las concepciones acerca del lugar de trabajo se planifican de una forma paternalista, que la empresa me tiene que brindar todo. Pero por eso yo quería segmentar con respecto a la explicación o con respecto a ilustrar qué podemos hacer frente al coronavirus en el ámbito laboral, considerar tres grandes escenarios. Uno, previo al trabajo, otro, durante el trabajo y posterior al trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hay que mantener informado al trabajador es de las buenas prácticas del autocuidado, que él no va a modificar ni más ni menos de las cosas que hace cuando convive en sociedad, ya sea cuando se prepara para ir al trabajo y vive en su casa con familiares o con su entorno social, las prácticas durante el trabajo y las prácticas posteriores al trabajo, independientemente de la vía o la forma de locomoción que acceda, ¿verdad?, para ir a ese trabajo. ¿A lo que me refiero? Que hay algunas recomendaciones que son lo que ha hecho nuestro agente sanitario, ¿verdad?, el Ministerio de Salud Pública, recomendaciones que están avaladas y apoyadas en recomendaciones internacionales. Nosotros, el Uruguay, como país miembro, pertenecemos dentro del espectro de países que se engloba dentro de la Organización Mundial de la Salud. Y es de ahí de donde parten las recomendaciones generales, donde están los expertos que estudian la situación de pandemia, se nutren de información e imparten directivas que aquellos estados o países miembros son pasibles de cumplir. Sobre todo para mitigar o para disminuir el impacto que esta infección está causando desde el punto de vista social. Y entonces se han dicho algunas recomendaciones que lo importante que hay que entender, porque después vamos a ver en otra parte de la exposición es, ¿debo hacer todo? ¿Todo tengo que ponerlo en práctica? ¿Tengo que poner la alfombra, el termómetro, los guantes, el alcohol? En fin, todo eso se basa básicamente en disminuir una situación matemática que es la probabilidad, ¿verdad? Dado que algo muy fácil sería sacar una foto del planeta y que cada individuo o todos los individuos tengan un testeo, lo cual es impracticable, económicamente no sustentable, no se puede realizar de una forma logística, lo que tenemos que saber es de qué forma podemos disminuir las probabilidades de contagio. Y han sido muy claras las recomendaciones, cosas que se han ido incorporando a nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, como algunas de las que voy a mencionar. El distanciamiento social, ¿verdad?, pero el distanciamiento social previo a ingresar al trabajo. Es importante mantener ese distanciamiento social cuando nos dirigimos al trabajo. El lavado, ¿verdad?, adecuado y el lavado frecuente de manos, y cuando no disponemos, porque no todas los espacios pueden disponer de un número suficiente de lavabos para poder higienizar las manos, podemos hacerlo sanitizando o desinfectando con alcohol en gel o algún otro sanitizante de los permitidos. Por lo tanto, tenemos el distanciamiento social o la distancia física sostenible, que lo que se recomienda es 1,5 metros, ¿verdad?, entre las personas. Y desde el punto de vista científico, eso abarca o es por el flush, que son las gotitas que quedan suspendidas al momento de hablar,
al momento de expeler, ¿verdad? O al momento de tener, bueno, un acceso que puede ser de tos o un estornudo, donde se predomina o se insta a tener una etiqueta de esas situaciones, doblando el codo y tratando de disminuir el impacto de ese flujo. Sin duda, esto también hemos visto que se ha ido acompañando de otro acto u otro hábito, que es la utilización del tapaboca. Tapaboca que ahora, ¿verdad?, ha ido como, digamos, todos podemos posicionar o fechar que a partir del 13 de marzo aproximadamente hubo un cambio en nuestras vidas, digamos, al principio de marzo. Al principio el tapaboca no aparecía en escena o no estaba muy, digamos, como un uso cotidiano. Luego fue priorizado para la utilización dentro de algunos sitios como supermercados, farmacias, transporte público, y luego se hizo de una forma, digamos, extensiva a toda la población y de una forma de uso cotidiano. Por lo tanto, si nos sitiamos dentro de todo el protocolo que una persona debe hacer para su autocuidado en base a una responsabilidad sanitaria y una corresponsabilidad social, porque es un bien el cual se traslada también a nuestra sociedad y a nuestra familia, porque nosotros como individuos que nos cuidamos, cuidamos a los nuestros y, ¿verdad?, de una forma, digamos, concéntrica vamos cuidando a otros actores, a la sociedad y también cuidamos a nuestros compañeros de trabajo. De la forma, entonces, que previo al trabajo, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, son prácticas recomendables y adecuadas. Siguiendo en esta línea, ¿verdad?, tratando de disminuir la probabilidad de ingreso del posible COVID o una posible situación no deseable dentro de una empresa, es que se han dispuesto en algunos sitios la presencia de alfombras, ¿verdad?, que tienen un producto sanitizante, la cual lo que permite es desinfectar mediante una acción de fricción en los pies, ¿verdad?, la posibilidad de que el COVID, el virus, esté en esas superficies y pueda ser llevado hacia el interior de un recinto. La utilización de dicho implemento es importante para, bueno, despejar esa probabilidad que puede estar a nivel de las superficies. También se ha hablado, y ahí vamos a empezar probablemente con Fernando, pero bueno, yo voy a terminar un poco la exposición y el raconto de hechos y situaciones. Se ha planteado la toma de temperatura en los ingresos, ¿verdad?, frente a las instituciones. Ahí es un tema importante saber que seguimos básicamente buscando probabilidades. Es más probable que una persona que se sienta afiebrada, ¿verdad?, o que tenga fiebre al momento de un ingreso, que pueda ser portadora o que tenga un COVID. Por lo tanto, esta práctica que se ha hecho un poco frecuente, bueno, es un elemento también de disminuir la probabilidad. Previo a esto, es importante, y cuando yo hablo de que cuando una persona tiene que ser autorresponsable, que tiene que velar por la salud suya y del prójimo, es importante que cuando uno esté con fiebre o con algún síntoma respiratorio, dé aviso no solo a la institución de trabajo, sino que hay que priorizar la consulta y la consulta a domicilio. En el caso de asesorarse con un médico, ya sea una consulta telefónica, ver qué tipo de síntomas presenta y no ir al trabajo con una situación de incertidumbre, en la cual no sabe, sí, me dolía un poco la garganta o estuve con un poquito de fiebre. Esas cosas, digamos que los empleadores van a tener que empezar, y como lo han seguido haciendo, en contemplar una dinámica que pueda facilitar o tener un flujo bastante fácil, en el sentido de que una persona que está en una situación incierta desde el punto de vista sanitario debe notificarlo o debe rápidamente dar aviso, en primer lugar para informar. Después veremos si eso es una situación que debe alarmar o preocupar al resto de los trabajadores donde estuvieron allí o quienes estuvieron en contacto con esta persona. Volviendo al hecho del ingreso, el ingreso puede estar marcado también por estos elementos que van a
van a medir la probabilidad, como ser la toma de la temperatura con termómetros infrarrojos o a distancia que sean estipulados. Y luego, dentro del recinto del ámbito laboral, es importante algunos aspectos. Uno, marcar una señalización, un flujo de circulación habitual, que se le puede informar a los trabajadores por dónde circular de una forma habitual o tratando de respetar las distancias dentro del mismo recinto. Con respecto a algunas preguntas que nos hicieron llegar anteriormente con respecto al uso del tapaboca dentro del ámbito laboral, el uso del tapaboca dentro del ámbito laboral es cuando no se puede asegurar, ¿verdad?, la distancia física sostenible entre dos trabajadores y cuando ellos tienen que estar en un espacio menor de 1,50 m aproximadamente. Es importante tener en cuenta que también estos recintos deben de priorizarse tener una ventilación natural, luz natural, de preferencia que pueda ingresar para mantener un flujo de aire que pueda permitir el recambio permanente, ¿verdad?, de ese aire para evitar un encierro total y que pudiera haber un mayor flujo de aire, digamos, y ventilar la habitación. Eso es importante también, así como también es importante brindar digamos, al trabajador dispositivos o elementos para que él mismo, y sea quien él, dentro de los hábitos que tenemos que estimular y priorizar, que tenga la higiene del sector propio. Utilizar dispositivos, ya sea toallitas, alcohol en la forma de spray o algunos elementos para limpiar su ordenador, ¿verdad?, tanto al inicio como al final de la jornada laboral. Dejar en correcta situación, ¿verdad?, todos los implementos que puede utilizar, si es, bueno, una lapicera, si es algún otro implemento que trate de conservar suyo propio, ¿verdad?, esos elementos que puede utilizar durante la jornada laboral. ¿Por qué? Porque posteriormente a nuestro trabajo van a venir las personas de limpieza, aquellas personas que van a limpiar y que limpian cotidianamente nuestros ámbitos de trabajo. También es de buen recibo y es de buen ciudadano, ¿verdad?, poder dejar las cosas en su sitio, limpias para otros, porque esas personas que trabajan en el horario nocturno y generalmente son esas personas invisibles que no vemos, pero que nos ayudan mucho a la jornada laboral cuando volvemos al otro día y vemos que todos nuestros implementos están en su sitio adecuadamente, que han limpiado el piso, que han limpiado las superficies. Ellos también se van a ocupar de cuidarnos a nosotros y es una situación humana de reciprocidad, de cuidar a unos para cuidar a los otros. También se ha hablado de que periódicamente o de una forma periódica se pueda sanitizar en el caso donde haya una acumulación de personas debido a determinadas circunstancias, se pueda sanitizar el espacio, ¿verdad?, con algunos productos o determinadas situaciones en el caso, ¿verdad?, que se presente la necesidad o las empresas voluntariamente lo quieran hacer, porque aquí también va a haber algún elemento que las empresas van a poder agregar a un protocolo, como hablábamos ayer con Fernando, que digamos que es algo básico, pero también las empresas van a poder adquirir otro tipo de servicios o productos para ofrecerles mayores garantías o mayores seguridades a sus trabajadores, para que se sientan que están yendo no solo a un lugar que le brinda todos los elementos, sino que a veces puede haber un plus, ¿verdad?, un extra, en el cual las garantías van incrementándose en la medida que las probabilidades van reduciéndose. Yo creo que ese sería el óptimo sitio o lugar. Han habido otras preguntas que después voy a contestar con respecto a las máscaras que se utilizan, estas máscaras que son plásticas con una visera, ¿verdad?, que algunos los utilizan, sobre todo son de gran utilidad en el ámbito médico, cuando se va a provocar o se va a producir un gran efluvio de flush. Nosotros los médicos las utilizamos cuando tenemos que hacer maniobras, digamos que son riesgosas, como una intubación, una exploración orofaringia. Son dispositivos de protección personal que cumplen una función
que pueden ser vistas en el ámbito laboral, es un elemento también. Hay que saber que estos dispositivos, de no estar bien confeccionados, porque se ha visto de todo en el medio, de no ser bien utilizados o colocados, tienen la permeabilidad en la zona inferior que a veces puede ingresar algún tipo de partículas o flux si no se toman algunos recaudos necesarios. No es que solamente esa, digamos, protección transparente nos va a limitar el ingreso, sino que es un elemento más que sumado con otros puede ser útil. Es importante tener dispensarios, ¿verdad? Y tener dispensarios de alcohol gel. Es importante poder proveer al trabajador de elementos para poder sanitizar. Están perimidos los jabones de pastilla a nivel del sanitario. Utilizar toallitas de un solo uso y descartables. No permanecer tanto los depositarios de basura que puedan rebosar. Se recomiendan, ¿verdad?, que ellos sean vaciados o evacuados cuando ya hay casi una capacidad del 80%. Digamos, estas cosas que ahora estamos prestando atención son las cosas que debemos hacer cotidianamente y que deberíamos haber hecho anteriormente. Porque también esto fomenta, ¿verdad?, mantener un ambiente higiénico, un ambiente saludable y salubre de trabajo. Por lo tanto, estas son cosas que, bueno, que ahora nos tenemos que fijar un poco más, pero que ya las veníamos practicando, ¿no? Cuando una bolsa o un recinto de basura está lleno o se está por llenar, bueno, disponerlo de la forma lo más adecuado posible. Entonces tenemos la utilización de los tapabocas, la utilización de las mascarillas, ya sean estas plásticas o viseras, y también vamos a ver algunos elementos que algunas personas van a utilizar el uso de guantes, ¿verdad? Porque, bueno, se sienten más protegidos. La utilización de los guantes para nosotros, los médicos, es una práctica regular, cotidiana, que lo hacemos casi que los guantes y el estetoscopio vienen con nosotros cuando nos recibimos. Pero lo importante en esto es saber cómo utilizarlos, cómo ponérselos, cómo sacarlos y la buena utilización, porque si no se vuelve un elemento en contra de la protección personal. Andrés, sí, que te corte, pero están surgiendo... Me imagino. No te estoy escuchando, Andrea. Perdón, se me cortó la comunicación. Que están surgiendo un montón de preguntas, que varias tienen que ver con aspectos médicos, otras con aspectos de, vamos a resumirlo en legalidad, o qué pasa si y qué pasa tal vez si alguno incumple, situaciones específicas, que quizás podemos ir abordando esas preguntas, porque van muy de la mano con lo que vos estabas explicando. Y que creo que además no es resorte solamente, como hablábamos un poco ayer y tú lo dejaste bien en claro recién, no es solamente, no es unilateral, no es algo de responsabilidad solo de la empresa, y creo que que tendrían que haber instancias informativas respecto a cómo usar el tapaboca, cuándo el tapaboca de máscara, cuándo el tapaboca de protección solo de respiratoria, Te fuiste de vuelta. No te escuchamos, Andrea. Hay muchos temas para conversar y aterrizar, pero quizás podemos ir abordando las preguntas y ahí ir, porque, a ver, tengo desde medidas de elementos de higiene, aires, distancia, ¿qué pasa si no podemos mantener la distancia? ¿Qué hago con los comedores? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona convive con personas en situación de riesgo y entonces que si la empresa lo puede obligar a reintegrarse o tiene que certificarse o pedir una constancia? ¿Qué pasa si un trabajador incumple con todas las medidas que la empresa le describe, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que se traslada en bus? Bueno, las responsabilidades de las partes, si alguien se engripa y estuvo yendo a la empresa, pero todavía no tiene el resultado del test, ¿qué hago? Les tiro el popurrí de preguntas porque varias se repiten y creo que la preocupación es responder cosas que muchos no sabemos todavía, ¿no? Recomendaciones donde hay oficinas, por ejemplo, y que no hay ventilación natural.
¿cómo resolvemos esas situaciones? No sé quién quiere empezar, si Dejame uno cortito a mí y ya le doy la palabra a Andrés. En realidad, Andrea, nunca tuvimos en cuenta de encontrar un médico que hable más que un abogado, ¿eh? Que siempre me criticas a mí, pero viste que no es fácil, siempre hay otro peor. Pero bueno, no, está buenísima la presentación y súper interesante, pero sí, yo estoy viendo el chat y veo que explotan las preguntas. Lo que sí quería decirle es que, por lo visto, por las preguntas, no todo el mundo lo tiene claro, es que esto que tengo acá es un protocolo para la prevención del COVID-19 que se firmó en el Ministerio de Trabajo el día 15 de mayo. Ese protocolo, yo ya hice mención en la presentación anterior, fue firmado Fernando, por la gente de FUESI, en representación de los trabajadores. Fernando, perdóname, apagá la cámara. Sí, bueno. No es que no te queremos ver, pero fluye mejor No, ya veo que es algo personal. No, decía que el protocolo que tengo acá, que fue firmado el 15 de mayo del 2020 en el Ministerio de Trabajo, por el propio Ministerio, FUESI, la Cámara de Servicios, que ya hice mención, el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República, ya contesta muchas de las preguntas que están ahí. O sea, me parece como que no todo el mundo tiene claro que se sancionó este protocolo y tal vez después habría que ponerlo público, no sé si ya está en la página de la CUTI, o mandárselo a los participantes, o lo que fuera, los efectos de difundirlo. Tal vez yo puedo decir 2 o 3 cosas del protocolo generales, y le damos la palabra a Andrés para que empiece a contestar las cosas puntuales, y después yo retomo con las cosas puntuales mías, que son las menos en cantidad, y supongo que también en responsabilidad. El protocolo tiene básicamente 2 o 3 puntos importantes. El primer objetivo dice que es dar a conocer las medidas de prevención para disminuir el riesgo de transmisión del virus en las actividades comerciales. O sea, el protocolo es informativo, a dar a conocer medidas de prevención. Y después dice que también tiene como misión mejorar y asegurar el desarrollo normal de las actividades comerciales durante la pandemia. ¿Ya? O sea, que ese es el objetivo que establece este protocolo. Y que el plazo de vigencia va a estar condicionado al plazo de la emergencia. ¿Se acuerdan ustedes que los primeros días, o a mitad de marzo, los primeros días después que se detectó que había una persona infectada en Uruguay, salió un decreto del 93 del 2020 que declaró la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Bueno, eso sigue vigente, o sea que estamos en periodo de emergencia nacional declarada por ese decreto. El decreto básicamente, y yo lo tiro como una presentación general, Andrés, y vos después lo complementás, establece, acá tengo anotadas 6 o 7 obligaciones de las empresas, que me parece que es lo que nos está preocupando por las preguntas. Dice, primero, hay que comunicar a los trabajadores los riesgos que implica esta enfermedad. O sea, que la empresa tiene que tomar acciones proactivas para comunicarle a los trabajadores los riesgos que establece este tipo de enfermedad. Después, tiene que la empresa proveer del material de higiene que se va a utilizar en la empresa. Ahora ya después vamos a ver el alcohol, los tapabocas, lo que corresponda. Tiene que mantener limpios dentro de su poder de dirección y todo lo demás que hablamos, mantener limpios los lugares de trabajo. Y yo agrego los útiles y los utensilios de trabajo, o sea, todo lo relacionado con los escritorios, que decía Andrés, los escritorios, los teléfonos, que especialmente dice que es un dispositivo de riesgo, de mucho riesgo para contagiar, etc. También debe cuidar la ventilación, ya sea la ventilación natural como los aires acondicionados, manteniendo los filtros, la seguridad y lo que fuera. Debe poner avisos reiterándole a los trabajadores, a los empleados, a los proveedores, a los clientes, ¿no? La situación de higiene, o sea, lavarse las manos, los empleados cada vez que entran de la calle, lavarse las manos, etc. Asegurar también, y acá viene uno de los problemas, asegurar esa distancia mínima que hablaba hoy Andrés, del 1,5 metros por lo menos, y ahí hay todo un reacomodo de los puestos de trabajo, ¿no? O sea, que tendrán que hacerse en base a las posibilidades físicas de la empresa. Lo mismo con la cantidad de personas en un mismo lugar, que las personas no solo tienen por qué ser trabajadores, o sea, si hay trabajadores, pero también acceden clientes en un lugar chico donde no se puede mantener la distancia. Y por último, tomar acciones en el caso de que haya trabajadores enfermos o presuntamente enfermos. Esas son las obligaciones que establece
el protocolo, que recomiendo la lectura, porque si no, no nos va a dar tiempo a nada si empezamos a leer una por una, que establece el protocolo y que las empresas tienen que seguir. Así que, Andrés, si querés seguir, hay un tema que después, si querés, lo hablamos cuando vos lo analices, que es el tema de la posibilidad de tomar la fiebre o no al entrar al trabajo o al entrar los clientes a las empresas. Así que dale, te dejo. Perfecto, no. Sí, algo que quiero aclarar antes de seguir, en primer lugar, es el dinamismo de toda la información, ¿verdad? Desde el primer momento que supimos que estábamos enfrentando una pandemia, han habido un aluvión de información y de contrainformación y se han ido agregando. Por lo tanto, lo que hoy con Fernando y a través de la CUTI, ¿verdad? Y con el apoyo de MP, vamos a mencionar, está, digamos, fechado al día de hoy, porque estas cosas pueden ir cambiando en el correr de las semanas y en la medida que estamos implementando incluso las propias acciones, ¿verdad? Pueden surgir nuevas herramientas terapéuticas y pueden surgir nuevas disposiciones que vamos a tener que ir ayornando. Por lo tanto, es importante que las empresas, y esto es un consejo muy útil, cuando transmitan información o empiecen a informar a sus funcionarios, ¿verdad? Siempre lo hagan con la recomendación de la fecha, porque las cosas pueden ir variando y eso va a evitar muchos problemas a futuro. Lo otro, sí, sin duda, la palabra coronavirus, COVID, prevención, ¿verdad? Va a estar acompañándonos por mucho tiempo y tal vez ahora las grandes acciones que podemos hacer para, informar y para prevenir desde el punto de vista empresarial es capacitar. La información va a ser permanente, ya sea a través de señaléticas, a través de charlas, capacitaciones, talleres, ¿verdad? Y tal vez involucrar dentro de los actores o dentro de los trabajadores brigadas o también personas que quieran voluntariamente incorporarse a una dinámica interdisciplinaria, probablemente, o generar grupos que aborden este tema de una forma continua y participativa, porque volvemos al primer concepto. El individuo tiene que ser quien salvaguarde de sí mismo para salvaguardar a la sociedad. Andrea, si tú querés, podemos pasar a contestar algunas de las preguntas que nos han llegado para poder ir haciendo un poco más dinámica y respondiendo algunas de las personas. Cosas puntuales. Sí, hay algo que se reitera y es qué pasa más allá de que la empresa se esmera por informar, por capacitar, por dar 3, 4, 5 tapabocas. Alguien preguntaba, no está definida la cantidad. También si son descartables, si son lavables. O sea, eso son cosas que nosotros apelamos a un sentido común y a criterios de práctica, ¿no? De aplicación práctica. O sea, si dan 1, 2, 3, 5, nadie tiene definido cuánto, las cantidades. Pero, por ejemplo, por más esfuerzo que haga la empresa, ¿no? Por informar, ¿qué pasa si un trabajador incumple con alguna medida? Esa es una de las preguntas que se ha reiterado. ¿Ahí arranco yo? Sí, me parece que sí, Fernando, porque... Bueno, correcto. Yo creo que acá se aplica lo que dije hoy, ¿no? Estamos en el marco del derecho laboral. O sea, el empleador tiene la facultad de dirección y la facultad de sanción. O sea, que si el empleador quiere cumplir en forma razonable con los protocolos, con los consejos, con las exhortaciones, con las medidas de seguridad que pone la salud pública, o sea, los organismos de salud pública, y algún trabajador no lo cumple, el empleador puede tomar las medidas disciplinarias correspondientes, o sea, obligándolo a que lo cumpla o sancionándolo, mandando para la casa, suspendiendo, o sea, todas las medidas que están dentro de la proporcionalidad y el riesgo que implica la desobediencia de ese empleado. Creo que ahí la potestad sancionatoria y disciplinaria está íntegra y la empresa la puede ejercer sin ningún problema. Perfecto. No sé si quieres agregar algo, Andrés. No, es algo que, a ver, pueden existir porque uno escucha y ve incluso en la consulta que dicen yo con el tapabocas no puedo respirar, me falta el aire, no es una situación cómoda. Lo vemos en muchas circunstancias. Salvo que esa persona, y no se me ocurre en este momento, salvo una alergia manifiesta o una situación compleja, tenga un certificado médico que lo dispense, ¿verdad?, de determinada situación que no me la logro imaginar, porque en ese caso
y quiero retomar algo, vamos a priorizar siempre, en la medida de lo posible y en la industria de ustedes más aún, el trabajo en domicilio. Porque si esa persona, ¿verdad?, tiene alguna situación desde el punto de vista médico, no entro en la irresponsabilidad o en la desidia de poder poner en riesgo al resto de los compañeros o a uno mismo, ¿verdad?, que pudiera tener un certificado médico, esa persona debería estar en domicilio. Por lo tanto, nadie le va a decir que quite un elemento de protección personal para poner en riesgo a otros, sino que lo primero se va a salvaguardar ese individuo, dejándolo en domicilio, porque podría ser un riesgo para otros. Es la única consideración. Yo partí de la base de que la empresa ya había agotado todos los recursos con el trabajador para buscar soluciones, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador no puede usar eso, pero hay un lugar donde él puede estar aislado y trabajar aislado, o sea en su casa, o sea en la propia empresa, o sea, partimos de la base del último recurso, ¿no? La sanción o las medidas disciplinarias siempre son lo último, siempre se trata de evitar. Bien. Perfecto. Creo que eso va de la mano también con el criterio que la empresa debería aplicar en el caso, por ejemplo, si un trabajador está viviendo con personas que tienen problemas de salud y entonces se expone a su familia a eventualmente también un riesgo sanitario. Entonces, yo creo que eso es un poco el criterio sobre el cual la empresa debería aplicar, es considerar esos casos, si tiene posibilidad de trabajar en forma remota, si no la tiene, pero claro, me parece que a nivel legal y a nivel, es más un tema de médico, sanitario, cómo prevenir o qué se hace, porque también la pregunta es, ¿esa persona se tiene que certificar para no ir presencialmente a trabajar? Digo, si se certifica directamente tampoco estaría habilitado a trabajar. Y la otra pregunta es si alguien se engripa y está esperando, se queda en su casa y está esperando el test, pero fue a la empresa, ¿qué medidas debería tomar la empresa respecto a las personas que tuvieron contacto? Que un poco el protocolo lo dice, lo menciona, pero bueno, no hay certezas en la práctica cómo implementar eso. Bien, perfecto, sí. En primer lugar, una persona se puede engripar, ¿verdad? Si uno ya empieza con algún síntoma, es recomendable no ir a trabajar. Las mialgias, las artralgias, ¿verdad?, la sensación febril o de erizamiento de la piel, eso pueden estar haciendo un prodromo o unos cortejos sintomáticos de que uno va a engripar. Entonces, el sentido común haría que hay que prevenir, y al día de hoy, más que más, frente a una situación de previa gripe o una situación distérmica de nuestro cuerpo, vamos a tener recaudos. Pero supongamos que vuelvo del trabajo y me engripo y realmente tengo una noche difícil en casa, con fiebre, chuchos de frío y demás. Sin duda, lo primero que tengo que hacer es consultar al médico. Tengo que llamar a mi domicilio, como se ha estipulado, y la recomendación sanitaria de que uno no vaya a los centros asistenciales y llamar al servicio proveedor de salud y de la forma que han dispuesto en la atención de los abonados. En ese caso, que venga el médico va a tener una situación y un panorama sanitario y nos va a decir, muchas veces hay otras afecciones que no son las respiratorias, que nos pueden dar esa sensación distérmica, una infección urinaria, ¿verdad?, un proceso digestivo, en fin. De acuerdo a eso, sí, por supuesto, es deseable que se informe a la empresa y la empresa va a tener, como dice el protocolo, ¿verdad?, gatillado un sistema de poder, hacer un relevamiento en el resto de los colaboradores. Sin duda que partimos de la base de que todo es sumatorio. Si nosotros tenemos las garantías de que tenemos a nuestros trabajadores con un distanciamiento social adecuado de 1,50 m, si no lo cumplimos con tapabocas, que disponemos de alcohol gel, que todos cumplen las medidas sanitarias, sin duda el riesgo va a ser menor. Pero aún así, si no lo fuera, lo que tenemos que hacer es informar al resto de los trabajadores que han tenido contacto con este posible caso, ¿verdad? Esperar el resultado de esta persona, ver si alguno de los colaboradores está con síntomas o está realizando algún tipo de cuadro viral o respiratorio y tratar de evitar que el contagio sea mayor, priorizar el trabajo en domicilio de esos colaboradores o de parte de ellos, de los que se pueda, ¿verdad?, hacerlo en domicilio hasta tener un resultado, que hoy por hoy los resultados están demorando de 4
a 6 horas. 4 horas no, pero 6 horas se pueden tener los resultados de PCR del hisopado, aproximadamente 6-8 horas. No estamos en una situación de cuello de botella y podemos disponerlos con cierta prontitud. Por lo tanto, digamos que en 24 horas, ¿no? Vamos a tener un panorama mucho más dilucidado de la situación infectológica de esta persona. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Yo agrego otras cosas respecto a más generales, ¿no? ¿Qué pasa con el personal que tiene que ir a un cliente? ¿Cómo tiene que actuar la empresa respecto a las medidas de seguridad? Gente que se traslada en bus, ¿cómo hacen para los almuerzos si no hay un espacio tan amplio? El tema de la toma de temperatura, que no nos vamos a olvidar de eso, ¿no? De abordarlo desde la perspectiva legal también. Hay preguntas más enfocadas a los elementos de uso personal. Creo que un poco sentido común y un poco en el marco de toda esta prevención, desde compartir una lapicera y un teléfono, creo que hay que empezar a rever esas situaciones, una vincha. Tienen que ser elementos de uso personal e higienizados, como Andrés decía, al inicio y al final de la jornada. Son cosas que tenemos que empezar a modificar conductas y si es necesario hacer algunos ajustes en la interna de las empresas para tratar de prevenir, que justamente refuerzo ese concepto, todo lo que podamos prevenir. Ya les digo, desde el uso de una lapicera, desde el alcohol en gel, desde una vincha individualizada, un teléfono, un interno individualizado, son medidas que se pueden implementar, que si bien no están en el protocolo, son, no me quiero seguir en el sentido común, pero son cosas a atender para esa prevención. Si una vincha puede ser factor de contacto, bueno, lo tengo que erradicar, o cada uno tiene la suya. Entonces son conductas que hay que empezar a cambiar. Me quedo con esas preguntas y después si quieren abrimos un espacio de qué hacemos con los almuerzos, qué hacemos con los traslados en bus. Te fuiste. Yo estoy hablando y nada, me miro, perdón, no, que repasaba el tema de aspectos, básicamente, el personal que va al cliente, qué pasa con los espacios de almuerzo, qué pasa con los traslados en bus y qué pasa con la toma de temperatura. Pero agregaba un aspecto respecto al uso de los elementos del día a día, que tenemos que aplicar un poco, ahí sí, el sentido común, y si esto se trata de prevenir, hay cosas que no podemos compartir. Como no podemos compartir el mate, no vamos a poder compartir un interno, no vamos a poder compartir una lapicera, y ahí aspectos que, si bien no están en el protocolo, cada empresa tiene que empezar a pensar en cómo resolver esos factores o la potencialidad de contagio que hay en compartir esos elementos y tratar de resolverlo, ¿no? De acuerdo acá a la dinámica de cada uno. Se usa vincha, si no usa vincha, si comparte teléfono, si comparte lapicera y empezar a erradicar esos factores de contagio. Les dejo las otras 4. Bien. Y seguramente, dame un segundo cortito nada más, y seguramente eso que decía Andrea muy bien, va a originar costos adicionales para las empresas. O sea, eso también hay que tenerlo asumido, ¿no? O sea, si queremos hacer las cosas bien y responsablemente, seguramente vamos a tener costos que no estaban previstos, porque va a haber o que comprar más material o que cambiar los lugares de trabajo, o sea, una serie de situaciones que implicarán una erogación económica que a su vez nos evitarán problemas mayores y le demostraremos a los empleados que estamos preocupados también por su salud, no solo por el trabajo, por su rendimiento, sino por mantenerlos sanos y seguros en los lugares de trabajo. Una contestación cortita con respecto a los que van a los clientes. Acá volvemos a lo mismo que decíamos hoy. En primer lugar, habría que agotar todos los recursos para ver si pueden no ir al cliente. O sea, en muchos casos, ahora hay un empleado presencial en un cliente y por lo que ha pasado en estos meses, mi experiencia me dice con muchos de mis clientes, que retiraron al personal y los empleados empezaron a trabajar a distancia para los clientes. O sea, que eso es una medida que tal vez sería aconsejable. En primer lugar, tratar de no mandarlo al cliente, si se puede trabajar desde afuera, o desde la propia empresa o desde el domicilio. En segundo lugar, si no hay más remedio y tiene que tener una presencia en el cliente, yo creo que deberían asegurarse que las medidas de seguridad del cliente sean adecuadas como para que el empleado pueda trabajar. O sea,
si yo tengo un empleado que va a trabajar a un cliente y me llama por teléfono y me dice, mira, yo no me puedo quedar acá porque están todos sin tapabocas, están todos amuchados acá en la oficina, no tengo, yo me voy. Y bueno, evidentemente el empleado tiene el derecho a protegerse y nosotros tenemos el derecho a cubrir al cliente, perdón, al empleado y hablar con el cliente y decirle, mira, no te voy a mandar ninguna persona hasta que tú no tomes las medidas de seguridad adecuadas, donde mis empleados y los tuyos puedan trabajar en una forma segura. O sea, creo que eso es lo primero que habría que hacer. Agotar los recursos para que no vaya y si va, tener que darle un lugar adecuado para que pueda trabajar de forma segura y razonable. Si querés, Andrés, seguir con eso y dejamos la fiebre para el último. Básicamente estoy completamente de acuerdo contigo y seguramente hay un montón de cosas que van a ir surgiendo, ¿no? Así como cuando desde el momento que podemos signar un contrato con un nuevo cliente, vamos a tener que revisar probablemente nuestra cartera de clientes y ver que ellos cumplen con esos requisitos y exigirle al cliente, así como se nos va a exigir a nosotros, ¿verdad? A futuro, de que exista una reciprocidad sanitaria en la medida de que se entable un vínculo comercial, ¿no? Yo doy las garantías de que mi personal va a ir a tu oficina, quien cumple con las garantías y que seguramente ya lo acordamos previamente. Y esto va a ser algo nuevo que vamos a ir incorporando entre empresas desde el punto de vista de la nueva normalidad. Va a haber una nueva normalidad contractual que primero vamos a interactuar si es exclusivamente necesario, e incluso dentro de la oficina. Disponemos de ordenadores, de dispositivos móviles, y no todos tenemos por qué ir a la sala de reuniones. Podemos mantener este tipo de reuniones estando en trabajo, ¿verdad? Y con el compañero que está allí y otro que está allí, sin tener necesidad de hacer reuniones presenciales todos. Guardaremos el recaudo para si son informaciones confidenciales o que hay que salvaguardar determinada información. Una pregunta, Andrea, que sí que es recurrente, estoy viendo que Omar nos hace un buen momento, en los almuerzos, ¿verdad? Con respecto a los almuerzos. Sin duda, bueno, tenemos que ver en primer lugar cuál es la magnitud de la empresa y siempre vamos a priorizar de que la empresa en este momento y a la altura que nos encontramos como país podamos permitir que vaya la totalidad. No podemos imaginarnos en nuestra cabeza la empresa de antes, con la totalidad de personas. Por lo tanto, vamos a ver qué porcentaje de personas van a estar en el trabajo y quiénes no en el teletrabajo. Eso nos permite tener una situación un poco más holgada. Dentro de la situación de almuerzo, vamos a tener que estimular, proveer, eso lo verá cada empresa porque se pueden hacer desde el punto de vista del marketing muchas cosas, que cada individuo tenga sus utensilios de comida, ya sea desde los cubiertos, un plato, sean descartables, sean permanentes, ¿verdad? Ir con la vianda va a ser una práctica regular y de buenas prácticas. Aquellas cosas que teníamos o que sosteníamos, que era, bueno, compartir algunos elementos, los vasos, los platos y demás, pueden ser elementos de riesgo, salvo que dispongamos de garantías absolutas, ¿verdad? Y que tengamos un dispositivo para higienizarlos, una persona adecuada y que mantenga la distancia adecuada. Pero al momento del almuerzo, sin duda, no vamos a ir a comer como íbamos a comer en grupo, mayoritariamente, pero sí podemos ir en determinado grupo con distancia social, utilizando nuestros artículos propios para comer, o que la empresa también garantice la reposición de los mismos o que garantice también la limpieza o la adecuada disposición de esos, ya sea utensilios o platos para poder comer. Sin duda, para todo, totalmente salvaguardar la higiene del lugar y prevenir otro tipo de afecciones. Habrán empresas que permitan comer en el lugar, en el sitio, pero bueno, eso conlleva otros riesgos y también, bueno, hay que ver qué características de empresas, porque también recibimos clientes y nuestra imagen también es importante, ¿verdad? Y también el trabajador necesita de ese espacio de esparcimiento mental que vamos a estar todos sometidos. Por lo tanto, es importante no descuidar que este protocolo por ahí no lo menciona, que es el aspecto psicológico. Yo creo que más que la preocupación que van a ir hacia los mandos medios, recursos humanos,
no va a ser porque no le falte el alcohol gel, van a ser otro tipo de preocupaciones, van a ser otras consultas, más desde el punto de vista emocional, psicológicas, o seguir sosteniendo esta situación con la entereza necesaria. Por lo tanto, es esperable de que a quienes nos toque, ¿verdad?, manejar determinado personal, estemos con nuestra mejor energía, nuestra mejor disposición y también con nuestro optimismo de que las cosas van a mejorar a futuro y que esto se entiende como una situación sanitaria. Andrea, otra pregunta. Sí, una pregunta que se reitera y además lo que estaba pensando es de proponerles armar un Slack para poder intercambiar más fluidamente aspectos puntuales que quizás ni Fernando ni tú, Andrés, tienen la respuesta, pero que sí pueden ser de una construcción colectiva o intercambio de experiencias para dar ideas, para pensar juntos forma de hacer las cosas, porque por ejemplo, una pregunta dice, ¿qué pasa con los empleados que van en ómnibus? Y era un poco lo que tú decías, me parece, Fernando, esto va a traer gastos, o sea, esto va a tener que despertar la creatividad de las empresas si se contratan camionetas, si hacemos cadenas, si se arriesga a que la persona viaje en ómnibus y se higieniza cuando llega, o sea, hay N factores que creo que no todos tenemos las respuestas. ¿Qué pasa si los empleados van a comer afuera? La otra pregunta era, ¿qué pasa si hay que ventilar y un día de lluvia, cómo abro la ventana? De cambiar la ventana. O sea, hay N respuestas y N situaciones que creo que no las vamos a poder abordar todas en este webinar, y estaba pensando de la posibilidad de armar un Slack para hacer un espacio de compartir ideas, más que nada. Tenemos la toma de temperatura, tenemos el tema del ómnibus que preocupa. Sí, yo con el quiero ómnibus hacer y después vamos por la temperatura. una mención que algo hablábamos con Fernando ayer. Esta situación de pandemia nos ha afectado a todos en distintos planos, afectivo, emocional, laboral y también económico. Por lo tanto, es probable que a algunas empresas les afecte desde el punto de vista económico y haya que hacer una erogación, un gasto adicional, pero que siempre vamos a tener que ver el bien mayor sobre el bien menor. Y en todo esto, el bien mayor es la vida, ¿verdad? Por lo tanto, si tengo que cambiar una ventana, digamos, para poder mejorar la circulación de aire, bueno, es el costo, uno de los costos adicionales que tengo que asumir para la vida, no solo mía, sino la de todos los funcionarios y de la familia. Entonces, tal vez, bueno, los funcionarios pueden colaborar en un día, en una jornada, ¿verdad?, de poder elaborar o instrumentar formas para colaborar en mejorar el ambiente de trabajo. Y algo de eso hablábamos con Fernando ayer, de las comisiones bipartitas, en las cuales pueden ser acciones conjuntas, colaborativas, de un voluntariado que pueda ayudar a mejorar determinadas circunstancias o determinadas situaciones. Sin duda la solidaridad va a ser lo que nos va a salvar de esta pandemia. Y si yo tengo un compañero de trabajo que vive enfrente y que probablemente no es mi mejor amigo y lo puedo llevar, ¿verdad?, puedo disponer de esa herramienta que es la solidaridad. Y si la empresa tiene que disponer algún día, algunos días, o si no puede, también debemos entender que los medios de transporte están funcionando y se supone que nos garantizan la seguridad, que si no tenemos un tapabocas nos proveen y que podemos tomar un taxi o podemos tomar un medio de transporte que tiene algunos asientos bloqueados. Es cierto, viene el invierno. Bueno, veremos cómo todo esto se puede articular de una forma armoniosa entre el empleador, el empleado, la colaboración y la solidaridad. Fernando. ¿Qué hacemos con la temperatura? Se nos fue No te Fernando. veo. Fernando no lo veo. Capaz que se le cortó. Con la temperatura. Bueno, retomo algo que habíamos estado conversando mientras Fernando vuelve por aquí, por escena. La temperatura, como veíamos hoy, es un elemento en el cual vamos a poder hacer un triage, que nosotros llamamos mucho, es un tamizaje, ¿verdad?, con respecto a las personas que ingresan a la empresa para disminuir probabilidades. Estamos buscando despistar quién puede tener temperatura. No toda temperatura, ¿verdad?, elevada responde a COVID, pero nos puede alertar de una infección. Ahora bien, mientras Fernando seguramente se va conectando, tenemos que ver quién es el que toma la temperatura.
también es importante, Fernando estaba retomando un poco el tema de la temperatura, quién es el que toma. Tal vez tú nos puedas ilustrar con algún ejemplo personal o vivido que quieras compartir con nosotros, pero lo importante es quién nos toma la temperatura, cuál es la lectura adecuada de la misma, es un dato sensible, nos puede poner en riesgo, o tenemos que pensar que es un dato, ¿verdad?, acordado con la empresa que podemos brindar para salvaguardar al resto de los compañeros y a nosotros mismos. Ayer yo le explicaba a Andrea, existen las neumonias, existe la tuberculosis, y yo no permanentemente me estoy sacando una placa a ver si tengo una neumonía, ¿verdad? No podemos estar permanentemente haciéndonos hisopados para ver si minuto a minuto estamos con una infección COVID, o un test rápido cuando ellos estén disponibles. Entonces, la temperatura es una forma de tamizaje, es una forma de screening, ¿verdad?, dentro de la población. ¿Es un dato sensible? Sí, es un dato sensible porque forma parte de nuestra individualidad y nuestra reserva. Pero lo peor todavía es que nos puede estigmatizar, ¿no? Y a veces puede ir en detrimento de nuestra individualidad, el hecho de que digan, a él lo echaron o lo discriminaron, no lo echaron, quiere decir, lo discriminaron y no le permitieron entrar porque estaba con temperatura y fulanito de tal tiene COVID. Y después es muy difícil sacar la etiqueta. Entonces, no sé, Fernando, tal vez tú nos puedas dar ese marco, ¿verdad?, respecto a esta situación, que puede ser una práctica habitual. Fernando, ¿estás? ¿Quién está hablando ahí? No sé quién. Ya lo silencié. Ahí estoy. Voy a apagar la cámara, no porque me dé vergüenza lo que voy a contar, que sí me da vergüenza, sino para mejorar la condición. Respecto al tema de tomar la temperatura, ya sea por un termómetro o por una cámara de esa infrarrojo, que hay más de un método, en mi opinión, si eso no se hace de acuerdo a la legislación, es totalmente ilegal, ¿tá? O sea, ¿y qué es lo que tiene que ver la legislación en este caso? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar hoy yo les dije, no tenemos ninguna norma específica que habilite a eso? Es más, ni siquiera el protocolo ni el protocolo de salud pública, ni el decreto, nada, ninguna norma autoriza expresamente a tomar la temperatura. Ninguna hace mención siquiera al tema de tomar la temperatura. La temperatura corporal es un dato médico. Los datos médicos son datos sensibles. Y como son datos sensibles, están especialmente protegidos en la ley. Y la ley lo que dice son varias cosas. Lo primero que dice es que solo lo pueden tener los profesionales de la salud. ¿Ah? O sea, que yo, y por eso Andrés le conté ayer de una experiencia que había tenido, que vaya a un supermercado, me quieran tomar la temperatura en la puerta, con un personal de seguridad y no personal de salud, yo no tengo por qué exponerme a eso. De hecho, tuve una discusión de media hora y me fui para mi casa, o sea que no entré. Pero la ley específicamente dice que los datos médicos son datos sensibles y están especialmente protegidos. Es más, estoy mirando acá el artículo 18 de la ley de protección de datos que dice que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Estos solo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular. Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley o cuando el organismo solicitante de mandato legal. O sea, que nosotros no tenemos ninguna ley que habilite a tomar la temperatura. Sí podría pasar que saliera, en los hechos no hay ninguna. Pero tal vez lo que puede hacer una empresa es contratar un prestador de salud que se encargue de realizar esa actividad. Entonces ahí no habría ningún problema, porque se cumple perfectamente con la ley. O sea, es la institución médica o un profesional independiente que se va a encargar de eso, que va a tomar los datos y que además va a poder seguir intensificando. Como decía Andrés, el tema solo de tener temperatura no dice nada, ni que tengo, ni que no tengo, ni que lo tengo por el COVID, o lo tengo porque me duele una muela o lo que fuera. Entonces, si hay un prestador de salud habilitado, autorizado y capacitado, puede profundizar y ver cuáles son las razones de esa temperatura. Entonces, lo que digo es, en principio, que cualquiera nos venga a tomar la temperatura, no. ¿Que lo podemos hacer en forma debida? Sí. Ahora, si es conveniente hacer ese esfuerzo
hacer una erogación económica para contratar una institución de asistencia médica, para que lo haga, o un profesional de la salud, eso lo tendrá que evaluar cada uno. Para mí, el hecho de que no se haga no implica violar ninguna norma, ni exponer a los trabajadores, ni a los clientes, ni incumplir el protocolo. Hay una alternativa que, bueno, que se puede ver desde el punto de vista practicable o no, que bueno, que uno se pueda tomar la temperatura, eso puede ser que uno se controle, ¿no? En su casa, como controla a los familiares, como, bueno, probablemente en algún momento de nuestra infancia nos hicieron, que lo haga de una forma aleatoria. También puede existir la posibilidad de que, no sé, decime tú, Fernando, si entre compañeros pueden tomarse la temperatura como un acto simplemente de control, porque pueden ocurrir esas cosas dentro de la empresa. ¿Qué opinas tú? Dice que la ley lo que dice es que tiene que tener el consentimiento de la persona. O sea, que si tú lo haces voluntariamente, está bien que lo hagas. El tema es que ese consentimiento no puede ser un consentimiento que no sea libre, porque si yo voy a entrar a un lugar de trabajo y me obligan a tomar la temperatura, por más que voluntariamente yo lo hiciera, entre comillas, no estoy expresando mi consentimiento libre, porque la sanción de esa es que no puedo entrar a trabajar, o no puedo entrar a estudiar, o no puedo entrar a determinado lado. Entonces, ahí se pierde una de las características del consentimiento, que tiene que ser libre. Ahora, si se hace libremente, como tú decís, por un acuerdo recíproco entre todos, de buena voluntad, lo que fuera, no habría ningún inconveniente. Bien, perfecto. Creo que queda claro, Andrea, un poco la situación de la temperatura, que es un elemento que a veces parece como, bueno, un elemento que aporta, pero desde la figura práctica de que cuando se hace, que a uno lo apunten en la puerta, te dejo, no te dejo entrar, nos recuerda a otras épocas que quizás no queremos... Ni que hablar cuando se toma con cámaras infrarrojas y después se guarda esa información, ¿no? Que se guarda en una base de datos, la filmación, o sea, eso es mucho peor todavía, mucho más grave. Sí. Bien. Sí, en el fondo lo que está, en el fondo lo que está es lo que tú dijiste medio al pasar ahí, Andrés, pero que es muy importante. Se trata de evitar que las personas sean discriminadas. Por eso es que estos datos sensibles, la religión, el orden racial, las preferencias, ¿cómo se llama? Sexuales, las ideas políticas, religiosas, bueno, la salud física, la salud mental, son especialmente protegidas porque la historia de la humanidad está llena de esas discriminaciones y de esas persecuciones a los grupos que tienen determinadas particularidades. Andrea. Clarísimo. No, que les iba a decir que sin duda, digo, ya vamos 1h20 del webinar, la verdad que hay mucho más para hablar, me parece mucho más para intercambiar, muchas más situaciones que van a venir, que no estamos de repente teniendo presente ahora. Yo me quedo con esa idea de armar un espacio de intercambio para que esto sea una construcción colectiva, donde quizás también se puedan trasladar consultas tanto desde la perspectiva médica como desde la perspectiva legal y que ustedes puedan participar. Hay consultas hasta con qué elementos limpiar, ¿no? O sea, ahí ninguno es experto, pero hay ciertas recomendaciones que están circulando que las podemos compartir. Todo este tema de tomar la fiebre o no, también no es un tema menor. Creo que queda mucho por conversar. Tenemos algo de base, tenemos ideas que hemos intercambiado en voz alta hoy. Siguen llegando algunas preguntas, ¿no? La protección de la información sensible, si da positivo, cómo informo en la interna de la empresa. O sea, hay muchas cosas por hablar todavía. No sé, los invito entonces a continuarlo en otro espacio. Creo que ya hemos perdido un poco de participantes también porque se hizo bastante extenso. Hay que leer todo esto. Ese espacio me parece que va a ser lo más dinámico para continuarlo y continuar intercambiando tanto aspectos normativos como lo que pueda surgir a futuro. No sé si quiere alguien hacer alguna pregunta y cerramos de repente el webinar y generamos ese otro canal de comunicación. Alguno que quiera, que le pido que levante la mano porque son muchos y así se ve acá en el gestor de Zoom. Bueno, no, creo que no hay alguna pregunta ahora ya. Así que bueno, cerraría por acá.
cerraríamos por acá, dejando esta instancia de diálogo y de intercambio abierta. No dudo que podamos volver a reunirnos para conversar y bueno, creo que todos vamos a ir aprendiendo en la marcha. Va a quedar grabado este webinar disponible para todos los que participaron y para compartir. También la gente de MP está a disposición en el caso de que alguna empresa, bueno, quiera explorar algún tipo de asesoramiento más particular, atendiendo las casuísticas de cada empresa, desde los elementos de uso cotidiano, desde los espacios, desde las medidas de seguridad sanitarias a considerar, según las personas que trabajan, según los riesgos, etcétera, etcétera. Y lo mismo, Fernando, yo siempre te ofrezco, pero sé que estás a la orden para responder cualquier tipo de preguntas. Correcto. Perfecto. Gracias, Andrea, por el espacio y la posibilidad de hacer llegar algo más de información a todos los integrantes de la CUTI. A ti, Fernando, muchas gracias especialmente por tu generosidad en compartir el conocimiento, en iluminarme con tu sabiduría y con tu saber legal. Así que, bueno, muchas gracias a todos por la participación y quedo a la orden desde MP en poder colaborar y aportar desde mi punto de vista y la institución todo lo que pueda ayudar a volver al trabajo y a esta nueva normalidad. Gracias, Andrés. Sí, y yo esto me hizo acordar un poco, cuando yo estudiaba tenía un profesor que cuando nos copiábamos decía, no compartan la ignorancia. Bueno, acá creo que más que los conocimientos, lo que compartimos son dudas, ¿no? Porque realmente estamos entre todos tratando de buscar la mejor forma, porque no hay una manera segura y única e indiscutible. O sea, aportamos desde nuestro punto de vista cosas que podemos tener como referencia y sobre eso vamos evolucionando. Pero lo que es claro es que cada una de las empresas tiene una realidad específica y en esa realidad van a tener que trabajar conjuntamente los empleadores, los trabajadores, eventualmente los sindicatos si los hubiera, y tratar de buscar cosas concretas y específicas y tratar de regularlo si es posible por escrito, o sea, que vayan quedando los antecedentes para que si hoy o mañana ocurre algo, que se vaya viendo cómo fue toda esa evolución y qué fue lo que se acordó en su momento, porque esto, como dice Andrés, es muy dinámico, esto va a variar constantemente. Entonces, bueno, en la medida que se van haciendo mojones, citos, lo que fuera, se van documentando y se van aguardando. Por mi parte, quedo a la orden y gracias, Andrés, a ti y bueno, y a la CUTI como siempre. Bueno, gracias a todos por compartir con nosotros esta instancia. Perfecto, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao.